¿Cuál es la cosa más horrible que has visto? Cuando tenía 6 años, ahora tengo 62, viajaba con mi familia en un viaje por carretera desde Maryland hasta California para visitar a unos familiares. Mi papá iba conduciendo, mi mamá en el asiento del copiloto y atrás íbamos mi hermana de 11 años, mi hermano de 13 y yo. A unos 80 kilómetros de casa, mientras salíamos de la autopista por una rampa, una rótula de la suspensión delantera se rompió de repente, haciendo que el volante girara sin control como una ruleta y le fracturara 3 dedos a mi padre. El auto dio varias vueltas y terminó deslizándose unos 18 metros sobre el techo. Recuerdo salir por la ventana trasera rota y quedarme bajo la lluvia junto a mis hermanos mientras mi papá intentaba desesperadamente sacar a mi mamá del vehículo. Nunca olvidaré cómo gritaba su nombre. Ella había quedado atrapada por el impacto y perdió la vida al instante. Llevaban casi 25 años de casados. Después de tantos años, aquella noche sigue siendo tan clara en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer, por más que desearía no recordarla. Kamotoe comenta, siento muchísimo lo que cuentas. Lamentablemente, yo viví algo muy parecido. Regresábamos de unas vacaciones de 2 semanas en casa de mi abuela. Viajábamos en una camioneta Datsun con una caravana instalada en la parte trasera. Yo iba durmiendo en la cama que estaba sobre la cabina. En algún momento se detuvieron para que mi mamá subiera a dormir conmigo mientras mi papá seguía conduciendo. Él era marinero y ya estaba cansado de atravesar las interminables llanuras. Iba manejando con tranquilidad cuando la bola de enganche de un remolque salió despedida tras ser golpeada por un camión de carga y salió lanzada hacia nuestro vehículo a unos 280 kilómetros por hora. Impactó contra la ventana del lado del conductor. ¿Y qué hace uno instintivamente cuando un vidrio estalla cerca? Agacharse. Mi papá se agachó justo en la trayectoria de esa pieza metálica. Le fracturó todos los huesos de la cara. El accidente dejó una herida muy profunda en mi vida, pero lo que más me marcó fue sostener su mano fría, ya sin vida, en el hospital. De verdad lamento que ambos hayamos pasado por algo así. Ningún niño debería vivir una experiencia como la nuestra. Trabajé durante años en una sala de emergencias y vi cosas realmente difíciles de olvidar. La peor fue un caso de maltrato infantil. Todavía me cuesta pensar en ello. También atendimos a una madre que llegó bajo custodia policial, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia. Había sufrido un accidente mientras conducía con su bebé en el auto. La pequeña viajaba sin ningún sistema de seguridad, acostada sobre el asiento. Prefiero no entrar en detalles sobre lo que ocurrió, pero no sobrevivió. Lo más impactante fue que nadie podía decirle a la madre lo que había pasado. La policía había pedido que no le informaran nada porque pensaban que, cuando lo supiera, perdería el control y preferían que eso ocurriera cuando ya estuviera en una celda. Ella no dejaba de suplicar que le dijeran algo sobre su hija, rogaba verla, y la única respuesta que recibía una y otra vez era, están atendiéndola. Imaginen saber que algo terrible ha ocurrido y que todos a tu alrededor repitan exactamente la misma frase sin darte ninguna explicación. Me partía el alma por esa bebé, pero también por ella. Sí, había tomado una decisión terrible y era responsable de lo sucedido, pero seguía siendo una madre que acababa de perder a su hija. Sentía una mezcla muy difícil de describir, tristeza por la pequeña, por la madre y por el hecho de que todo hubiera llegado a ese punto sin que recibiera ayuda antes. Fue uno de esos horrores que te dejan emociones muy contradictorias. En otra ocasión llegó un hombre conduciendo su propio vehículo hasta la sala de emergencias después de haber asesinado a su esposa. El motivo de consulta que dio fue, literalmente, maté a mi esposa. Había sufrido algunos cortes durante el altercado y quería que le cerraran las heridas antes de ir a la cárcel. Incluso nos pidió que llamáramos a la policía por él. Solo quería que le pusieran puntos de sutura primero. No derramó una sola lágrima.
Fue una de las muestras de frialdad más estremecedoras que he visto en mi vida. Vi morir a mi hijo frente a mis ojos una semana antes de que cumpliera 2 años. Tenía un neuroblastoma en etapa 4. Sufrió un paro cardíaco justo cuando estaban cambiando el tratamiento de quimioterapia a radioterapia. Vi a un equipo de médicos y enfermeras hacer todo lo posible por reanimarlo, hasta que finalmente tuvimos que aceptar que ya no había nada más que hacer. En el año 2000 tocaba en una banda. Éramos solo un grupo de punk rock de secundaria. Teníamos un amigo que tenía un sistema de sonido y nos dijo que podíamos pedirlo prestado. Nos pidió que pasáramos el sábado por su casa para recogerlo del garaje. Él tenía que trabajar, pero nos dijo que sus padres ya sabían que íbamos y que entráramos sin problema. Cuando abrimos la puerta lateral del garaje, lo encontramos. Se había quitado la vida. Estaba colgado, con la mirada fija hacia el frente. Me quedé completamente paralizado. Ninguno de los tres entendía realmente lo que estaba viendo. Nos quedamos inmóviles, sin decir una sola palabra durante lo que pareció una eternidad, aunque seguramente solo fueron unos segundos. Entonces uno de mis amigos dijo algo como, «Está bromeando, ¿verdad?». Salió corriendo a buscar a su mamá. Viéndolo ahora, fue una mala decisión. Deberíamos haber llamado de inmediato a los servicios de emergencia y evitar que ella entrara al garaje. Han pasado muchos años, pero todavía pienso en ese momento de vez en cuando. Cuando tenía 13 años, íbamos en auto al pueblo para hacer las compras. De repente, mi mamá dijo que tenía un mal presentimiento y decidió orillarse y detener el vehículo. Apenas unos segundos después, un auto apareció a toda velocidad en una curva sin visibilidad, perdió el control al pisar la grava del borde del camino y comenzó a dar vueltas. Entre la segunda y la tercera vuelta, la conductora salió despedida por la ventana lateral. Si eso hubiera ocurrido medio segundo antes o después, probablemente no habría sobrevivido. Si mi mamá no se hubiera detenido por ese extraño presentimiento, ese vehículo nos habría impactado de frente mientras daba las vueltas. Bajé corriendo para ayudar y descubrí que la conductora era mi prima. Las otras 2 chicas eran compañeras de la escuela. Nunca olvidaré intentar convencer a mi prima de que se quedara quieta mientras caminaba desorientada por el estado de shock, esperando a que llegaran los equipos de emergencia. Me preguntó cómo se veía su hombro. Le mentí y le dije que no era tan grave, aunque jamás podré borrar de mi memoria la imagen de los huesos asomando a través de la piel. Tuvieron mucha suerte de que el accidente ocurriera en un camino rural, a menos de 100 metros de la casa de un médico, que salió corriendo para ayudarnos mientras llegaban los servicios de emergencia. Ninguna de las 3 perdió la vida, pero todas quedaron con lesiones que les cambiaron la vida para siempre. Usen el cinturón de seguridad. De verdad, úsenlo siempre. No fue tan gráfico como otros casos, pero jamás lo olvidaré. Estaba esperando en un semáforo cuando un auto apareció a toda velocidad por detrás, cambió de carril en el último momento, cruzó el semáforo en rojo e intentó girar bruscamente a la izquierda. Terminó golpeando el separador de la vía y dio varias vueltas hasta estrellarse contra un muro de contención. 2 amigos y yo salimos corriendo para ayudar. El techo del vehículo estaba completamente aplastado, como una lata, y desde afuera parecía imposible que alguien hubiera sobrevivido. Mientras uno de mis amigos hablaba con los servicios de emergencia, de repente una mano le tocó el hombro por detrás y una voz dijo, «Oye, ayúdame a poner este auto de pie». Era el conductor. Había salido despedido del vehículo y había volado por encima de un muro de contención de casi 4 metros, cayendo entre los árboles. Recuperó el conocimiento, logró bajar por su cuenta y, aparte de algunos golpes y raspones, estaba prácticamente ileso. Estaba cubierto de hojas y ramas, pero caminaba como si nada. Intentamos convencerlo de que se sentara y esperara a los equipos de emergencia, pero era imposible.
Estaba completamente en estado de shock. Más tarde supimos que además conducía bajo los efectos del alcohol. Es increíble de lo que el cuerpo humano es capaz gracias a la adrenalina. Hace muchos años trabajaba limpiando los establos de un criadero de caballos. Cuando fui a vaciar una carretilla en el montón de estiércol, encontré a un potro de aproximadamente un año que pertenecía a una granja ubicada a unos pocos kilómetros de allí. Estaba tendido de lado, con alambre de púas enredado alrededor del pecho y las patas delanteras. Tenía heridas gravísimas y apenas podía respirar. Estaba empapado en sudor y sangre. Han pasado 45 años desde aquel día y jamás olvidaré la expresión de sus ojos, reflejaban un dolor y un miedo imposibles de describir. Después supimos lo que había ocurrido. Los vecinos de la granja habían tenido una fuerte discusión con el dueño de los caballos porque sus perros andaban sueltos, entraban al terreno y perseguían a los animales. El propietario terminó denunciándolos ante las autoridades de control animal. Como represalia, los vecinos esperaron a que se fuera de la granja y soltaron a los perros dentro del campo. Otro vecino se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando logró intervenir ya era demasiado tarde. De los 16 caballos que había en el lugar, 2 potrillos murieron durante el ataque. Otros 6 tuvieron que ser sacrificados debido a la gravedad de sus heridas, incluido el potro que encontré, que había corrido más de 2 kilómetros con las patas atrapadas en el alambre de púas. Los caballos restantes también sufrieron lesiones de distinta consideración. Cuando me gradué de enfermería empecé a trabajar en una unidad de monitoreo cardíaco. Una noche ingresó un hombre de 89 años desde la sala de emergencias con síntomas de un infarto y análisis que indicaban un daño cardíaco importante. Durante toda la noche llamé varias veces al cardiólogo de guardia porque, cada vez que repetíamos los análisis, los resultados empeoraban y, además, ningún medicamento lograba aliviar su dolor en el pecho. Aún así, el cardiólogo solo respondía que lo evaluaría por la mañana. Horas después, el monitor cardíaco comenzó a sonar indicando una emergencia. Al mismo tiempo, un auxiliar salió de la habitación completamente pálida y solo alcanzó a decir, «Creo que ya se fue». Entré corriendo y encontré al paciente en paro cardíaco, con un tono azulado que nunca he podido olvidar. Iniciamos maniobras de reanimación, activamos el código de emergencia y durante unos 45 minutos todo el equipo hizo lo imposible por devolverle el pulso. Intentaron colocarle un tubo para ayudarlo a respirar varias veces, pero nunca pudieron hacerlo correctamente y la situación se volvió cada vez más complicada. Finalmente, el médico declaró su fallecimiento. Cuando todos salieron de la habitación, me quedé sola con él y con el desastre que había quedado después de tantos intentos por salvarle la vida. Luego me tocó avisar a sus familiares. No pude localizar a su hijo, con quien llevaba años sin tener contacto, pero sí a una vecina que cuidaba de él. Cuando le di la noticia, ambos terminamos llorando por teléfono. Como enfermera recién graduada, esa experiencia me destrozó. Lo que terminó de convencerme de dejar esa unidad fue lo que ocurrió al finalizar el turno. Me senté en la estación de enfermería y rompí a llorar. En ese momento llegó mi supervisor y, delante del personal que entraba y salía de turno, hizo una broma diciendo, ¿qué fue lo que le hiciste a ese hombre? Eso me hizo derrumbarme por completo. Me fui a la sala de descanso y él fue detrás de mí para disculparse, pero para entonces ya había decidido que no quería seguir trabajando en ese lugar. Aún pienso en aquel paciente. Y también sigo recordando a ese supervisor. Cuando tenía 13 años, mi papá me compró mi primera batería a un amigo de mi tía. De camino a casa estábamos esperando para girar a la derecha en una intersección en forma de T, cuando un auto apareció por la derecha. Giró a la izquierda frente a nosotros y fue impactado de costado por otro vehículo que venía desde la izquierda. Mi papá y yo bajamos del auto, al igual que el conductor que estaba detrás de nosotros, y ambos corrieron hacia el vehículo accidentado.
El otro hombre abrió la puerta trasera del lado del conductor y una persona cayó sobre el pavimento. Mi papá se giró hacia mí y me ordenó volver al auto. Poco después llegaron la policía y los técnicos de emergencias médicas. Mi papá finalmente retrocedió y movió nuestro vehículo para apartarlo del lugar del accidente, pero yo pude ver casi todo lo que ocurrió mientras él y el otro hombre hablaban con la policía. Había sangre y vidrios rotos por todas partes. Desde lejos vi cómo los paramédicos cubrían a la persona con una sábana. Nos fuimos poco después y mi papá lloró durante casi todo el camino a casa. Además de haber presenciado todo aquello, fue casi igual de terrible ver el momento en que el conductor del auto impactado comprendió lo que le había ocurrido a su acompañante. Hace muchos años, en Nochebuena, yo tenía 17 o 19 años, ya ni lo recuerdo bien. Recogí a mi abuela en la residencia donde vivía y nos dirigíamos a casa de mis padres para la cena navideña. Mientras conducía por una carretera rural de 2 carriles, vi a lo lejos un sedán salir disparado de la carretera elevada y estrellarse contra un árbol. Me detuve porque era la única persona allí y corrí hacia el auto. Una mujer de mediana edad estaba en el asiento del conductor. Parecía desorientada, pero no mostraba heridas evidentes. Salía humo del capó, así que le pregunté su nombre y si estaba herida. Le dije que teníamos que sacarla porque el vehículo podía incendiarse, pero no respondió. Otro auto se detuvo y el conductor comenzó a llamar al 911. Miré el asiento trasero y vi regalos de Navidad envueltos por todas partes. Entonces distinguí un pequeño pie. Debajo de los regalos y atrapada entre el asiento trasero y el delantero había una niña de unos 2 o 4 años. Le grité al hombre que había una niña. No se movía ni respondía. No podía dejarla en esa posición ni dentro del vehículo, así que la saqué con mucho cuidado y la sostuve sobre mis piernas. El hombre que hablaba con el 911 les gritaba que se apresuraran. La pequeña respiraba de forma muy débil e irregular, su color no se veía bien y seguía sin moverse. Llevaba una camiseta de una princesa de Disney. No dejaba de hablarle, preguntándole cuál era su película favorita de Disney. Dejó de respirar en mis brazos, junto a aquella carretera rural, entre la hierba alta, en plena Nochebuena. Yo no sabía qué hacer, así que simplemente la abracé. Los bomberos llegaron unos 10 minutos después y se la llevaron rápidamente en una ambulancia. En el fondo sabía que había perdido la vida en mis brazos. Durante semanas tuve pesadillas muy vívidas y, aunque rara vez, todavía sueño con aquello. Nunca olvidaré ese día. Después de esa experiencia aprendí reanimación cardiopulmonar y, cuando tuve mis propios hijos, me obsesioné con asegurarme de que siempre tuvieran los mejores asientos infantiles y estuvieran correctamente instalados. Mi expareja y padre de mi hija asesinó a una joven y llevó su cuerpo hasta mi casa en el maletero de su auto para mostrármelo. Pensó que, si veía lo que había hecho, lo ayudaría y le daría dinero para huir de la ciudad. Planeaba ir al norte de Queensland y abandonar el cuerpo en un río donde había cocodrilos. La había atacado brutalmente con un arma blanca. Estaba envuelta en una manta dentro del maletero y, hasta el día de hoy, todavía puedo recordar su imagen y el olor de la sangre. Desearía no haber mirado nunca, pero en ese momento simplemente no le creía. Le dije que entraría a casa a buscar dinero, pero en realidad llamé a la policía. Les pedí que no llegaran con sirenas ni luces porque él siempre había dicho que prefería enfrentarse a la policía antes que volver a prisión. Para su mérito, llegaron inmediatamente y sin hacer ruido. Para entonces yo ya había salido de la casa. Cuando el vehículo policial dobló la esquina, vi el momento exacto en que él los reconoció y salió corriendo. Los agentes bajaron, lo persiguieron y lograron detenerlo mientras otros me apartaban e intentaban entender qué estaba ocurriendo. Actualmente cumple cadena perpetua, que aquí en Queensland equivale a unos 25 años. Desde que está en prisión atacó a otro recluso y recibió más tiempo.
Parece disfrutar de la cárcel y de la gente que conoce allí. Algunas cosas nunca cambian. La joven que asesinó tenía solo 26 años y 2 hijos pequeños. Yo pagué su funeral y hablé personalmente con su familia para contarles exactamente lo ocurrido. Circulaban rumores terribles que no eran ciertos. Ella no había hecho nada malo y no merecía nada de aquello, y quería que su familia lo supiera. Les expliqué todo y les pedí perdón por haber estado relacionada, aunque fuera indirectamente, con aquella situación. Todo el pueblo sabe lo que ocurrió. Muchos todavía hablan del tema y me miran de forma extraña, pero no me importa porque sé que hice lo correcto. No quería que su cuerpo terminara en un río, que desapareciera para siempre y que su familia pasara el resto de su vida sin saber qué le había ocurrido. Así que sí, en el pueblo me llaman soplona y puedo vivir con eso. Eso no es lo que me quita el sueño por las noches. Trabajé para una conocida empresa de mensajería. Estaba en la universidad y durante Navidad hacía entregas urgentes. Una terrible tormenta de hielo había dejado los camiones llenos, así que tuve que usar mi propio vehículo con tracción en las 4 ruedas. Al subir una colina vi un auto deslizarse desde el carril contrario hacia nuestro lado de la autopista y chocar de frente contra otro vehículo. Bajé para ayudar y encontré a una madre y a su hija sin vida en sus asientos. Intenté reanimarlas, pero nada funcionó. Ambas eran jóvenes. En la secundaria también trabajé recogiendo cuerpos para una funeraria local. Una madre había perdido la custodia de sus hijos, los llevó a un pueblo cercano y les quitó la vida con un arma blanca. Las heridas indicaban que ambos chicos habían intentado defenderse, pero no pudieron. Ver aquella historia de cerca fue devastador. El caso fue el de Nila Bacacer. Ese viaje de 40 minutos con la funeraria es algo que jamás olvidaré. En esa misma funeraria recibimos una llamada por una joven que había quedado atrapada accidentalmente en medio de una carrera ilegal de autos. Tenía 18 años. Su semáforo estaba en verde y simplemente avanzó cuando le correspondía. Los corredores cruzaron un semáforo en rojo a casi 160 kilómetros por hora e impactaron su vehículo con tanta fuerza que quedó destrozado. Cuando la colocamos sobre la mesa, apenas tenía marcas visibles. Solo un pequeño moretón debajo del pecho izquierdo. Durante el impacto golpeó el volante, una costilla se fracturó y provocó una lesión mortal en el corazón. Todo ocurrió muy rápido. Parecía simplemente dormida, como si pudieras despertarla y decirle que estaba acostada sin ropa sobre una mesa de acero frente a un chico apenas un año mayor que ella. Fue increíblemente triste. También en la secundaria, la madre de un amigo nos pidió trasladar un caballo de carrusel desde un parque local hasta un comerciante de antigüedades en Kansas City. Mi amigo y yo lo llevamos y el hombre nos pidió subirlo hasta el 3er piso de su tienda. Nos pareció extraño, pero dijo que no pensaba exhibirlo durante un tiempo. Años después descubrí que aquel hombre era Robert Perdella, un asesino en serie de Kansas City. Al parecer, nos estaba observando para determinar si éramos vulnerables o encajábamos con el tipo de personas que buscaba. Sin saberlo, estuve muy cerca de alguien extremadamente peligroso. Por suerte, yo era atlético y seguro de mí mismo, características que probablemente hicieron que perdiera el interés. Mirando hacia atrás, he vivido demasiadas experiencias traumáticas. Por suerte, hoy estoy bien.